explotación de los trabajadores en Estados Unidos del siglo XX por el Grupo 405. Introducción. En la actualidad, Estados Unidos es uno de los países al cual las personas van en busca de mejores oportunidades. Las personas van con el objetivo de tener una vida mejor, evitar la desintegración de la familia, entre otros motivos. Pero existe un lado negativo, como lo es la explotación laboral. Situación a la cual los trabajadores están expuestos, tanto trabajadores estadounidenses como migrantes. Aquí empieza el problema de la explotación laboral. Gracias a algunos movimientos, hoy en día se prohíbe, en algunos casos, lo siguiente: más de 8 horas de trabajo, trabajar en condiciones insalubres y peligrosas, un salario no equivalente al trabajo realizado, o bien no recibir ni el salario promedio, servicios médicos nulos o malos tratos por parte de los jefes. Uno de estos movimientos, el cual marcó la historia, fue el del 1 de mayo de 1989, donde se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. Esta celebración nació como homenaje a los mártires de Chicago, 5 obreros anarquistas y sindicalistas que fueron ejecutados injustamente en Estados Unidos por participar en una gran huelga por la jornada laboral de 8 horas. La huelga se inició el 1 de mayo de 1886 y los trabajadores fueron ahorcados el 11 de noviembre de 1887. Desarrollo. En la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos había exportado grandes cantidades de armamento y otros productos a los países europeos. Alemania se vio seriamente afectada a causa de la pérdida de Alsacia y Lorena, territorios con grandes industrias mineras, y por la pérdida de sus colonias. Austria y Hungría vieron restringido su mercado interior al verse reducida la 1/4 parte de su territorio anterior. Estados Unidos se había convertido en la nación proveedora mundial, se disminuían los costes y se aumentaba la producción. El aumento del consumo y la popularización de la venta a plazos hizo que se comprara tanto hasta el extremo de que los consumidores se endeudaran. Los felices años 20. Los felices años 20 fueron un periodo de prosperidad económica que tuvo Estados Unidos desde 1922 hasta 1929. Esto benefició a toda la sociedad e hizo que la economía siguiera creciendo. El ambiente económico alcanzado difundió en la sociedad un gran optimismo. El enorme crecimiento industrial fue gracias a la adopción de los métodos creados por Taylor y la producción en serie de Henry Ford, determinando el aumento de la producción en un 64% entre 1923 y 1929. Toda esta realidad cambiaría profundamente tras el hundimiento de la Bolsa de Nueva York el 24 de octubre de 1929. Estados Unidos disponía de las mayores reservas de oro en el mundo y hubo de conceder cuantiosos préstamos a Europa. Tal fue el origen del Plan Dawes y del Plan Young. En 1924, la economía estadounidense vivía en plena era de prosperidad. Los Estados Unidos fueron los proveedores de un mercado casi ilimitado. Desde 1925, la actividad de la Bolsa de Nueva York había evolucionado como la producción industrial del país. La continua demanda hizo subir las acciones a alturas increíbles, y de pronto la cotización en la bolsa fue especulación, que nada tenía de común con la auténtica solvencia de la sociedad. La Gran Depresión. La Gran Depresión fue una profunda recesión económica mundial que empezó a principios de 1929 y terminó con diferentes momentos de los años 30 o principio de los años 40 según el país. Se le considera una de las más grandes recesiones económicas de la historia moderna, según algunos historiadores, y se utiliza en el siglo XXI como referencia para lo que podría ser una futura crisis económica a nivel mundial, y esta tuvo su origen en Estados Unidos. La Gran Depresión tuvo diferentes fechas en las que acabó esta depresión, dado que tuvo una repercusión mundial en algunos países. Por ejemplo, en Alemania, su término llegó con los movimientos nacionalistas de Adolf Hitler, pero donde tuvo su inicio, en Estados Unidos, su fin llegó con una reactivación de las industrias con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En 1939, el sueldo promedio del trabajador era de $1.368 anuales
y el desempleo alcanzaba el 25%, debido a que en esta década el mundo se sumió en la Gran Depresión y fue en Estados Unidos donde empezó todo. En 1939 se realizó la Feria de San Francisco y la Feria Mundial de Nueva York, que mostró el mundo del mañana a cerca de 26 millones de personas. Los visitantes se maravillaron con la primera transmisión experimental de televisión en Estados Unidos y quedaron sorprendidos con la presentación de la General Motors en un proyecto de autopista de 7 canales que cruzaba los Estados Unidos de costa a costa. Así es como se vivía Estados Unidos antes de 1941, un país en crisis pero con un potencial industrial que luego les permitiría a los aliados ganar la guerra y sobre todo reconstruir Europa en pocos años. Hasta finales de la década de 1960, inmigrantes procedentes de Gran Bretaña, Alemania y otros países europeos superaban a los que provenían de América Latina, África o Asia, pero para la década de 1990 se invirtió la tendencia. Después de la promulgación de esta ley y los ajustes posteriores que se le dieron, ya no daban referencia a inmigrantes europeos, por lo que la población de asiáticos, africanos y latinoamericanos aumentó, llegando un momento en el que la población inmigrante era más grande que la de América Latina. Pero esto trajo sus consecuencias para este sector de la población, entre las que se encuentran las injusticias en el sector laboral, debido a que se les hace menos por su nacionalidad, raza, creencia, entre otros aspectos. Además, si una empresa pagaba muy poco a sus trabajadores nacionales, llegaba a ser menor pago a los inmigrantes. Los malos tratos persisten hasta la actualidad, debido a que no hay leyes que respalden a los trabajadores inmigrantes. De todo lo anteriormente dicho, podemos concluir que el dinero es el que mueve al mundo, ya que si la bolsa llegara a colapsar de nuevo como sucedió en 1929, todo lo referente a cualquier tipo de producción se detendría, ya sea de nivel primario, secundario o terciario. Con este evento se tomaron diversas medidas económicas de seguridad, que fueron las producciones en serie, para abaratar más los costos y que la población tuviera un mayor poder adquisitivo. Con la evolución de los métodos de producción y el desplazamiento de la mano de obra humana, con la automatización de los procesos, se sigue tomando en cuenta la relación costo-beneficio, al buscar hacer una menor inversión y una mayor ganancia. Esto benefició directamente a los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Finalmente, durante el siglo XX, sabemos que los trabajadores estadounidenses eran explotados, debido a las diversas situaciones en las que se involucró, posteriormente al entrar la Ley de Inmigración en 1960. Esta fue nuestra exposición de la explotación de los trabajadores en Estados Unidos en el siglo XX. Los autores de este video fueron Barragán Tenorio Abril Yerani, Galván Hernández Jimena Jocelyn, Medina Vargas Roberto Pablo y Rojas Vera Dulce Lorena del 405.